Mi productora, Mayerlin Cava, me ha dado instrucciones de que hablemos de los 3 debates que ha desarrollado Ángel. Bueno, que hablemos no, aquí va a hablar Carlos, que es el experto, Carlos Hernández. Pero el ambiente está caliente por el último debate. Es como que este último debate de anoche de estas 3 damas parece que dejó la atmósfera muy encendida. Entonces, rápidamente, Carlos, el debate a senador por Santiago, Demóstenes Martínez, Fuerza del Pueblo, Daniel Rivera, Partido Revolucionario Moderno, y Marino Collante. Tu evaluación brevemente para que entremos al guiso que fue lo de anoche y para que entremos a la parte de toda la expectativa que está generando el de hoy. Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación. Para mí siempre un honor estar aquí. Me siento como que estoy en mi casa. Estás. Y recuerdo que la primera vez hablé mucho del amor. Ahora tengo que hablar de otra de las pasiones que me mueven, que es la política. Y sobre todo de algo tan hermoso como es el debate y la confrontación de ideas. Yo creo que se da un gran paso primero en términos de fortalecimiento del sistema democrático de la República Dominicana. Soy de los que cree, y por eso entré a los medios de comunicación, que una sociedad más informada produce una democracia más fuerte, y qué mejor forma de informar a la sociedad que mediante el debate de ideas. Por eso creo primero saludar a Ángel y saludar este ejercicio del debate. El primer debate, definitivamente, independientemente de aproximaciones partidarias, creo que por mucho lo ganó Daniel Rivera. Y debemos entender qué rol debe de jugar cada actor en el debate, por así decirlo. En el caso de Daniel Rivera... Exacto, analízalo, Carlos. ¿Por qué ganó Daniel Rivera? Mira, Daniel Rivera tenía muy poco que perder. Muy poco que perder, porque hablamos de una persona que no tiene competencia. Pasa en Santiago lo mismo que pasa a nivel nacional con el presidente. Fue quizás... valieron más los egos a lo interno de la Alianza Rescate que los objetivos electorales y las metas electorales a corto plazo, por lo que no pudieron llegar a un acuerdo y llevar un candidato unificado, sino que llevaron a Marino Collante por el PLD y a Demóstenes Martínez por la Fuerza del Pueblo. Este último, que para mí es un político con grandes condiciones, sin embargo es el que está en tercer lugar. O sea, él está peleando, Demóstenes está peleando por el segundo lugar, y como dicen por ahí, nadie peleando por un segundo lugar llega en primero. En el caso de Daniel Rivera, tiene una obra mostrable, que es su labor en el Ministerio de Salud Pública, que lo posiciona de manera favorita, por así decirlo. Por demás, que es un médico de mucho servicio en la sociedad de Santiago y alguien que desde hace tiempo tiene un proyecto senatorial. Recordemos que en el año 2016, cuando se fundó el PRM, Daniel Rivera tenía un proyecto a la senaduría. Pasó lo mismo en el año 2020 y ahora le llegó el momento ya de aspirar. En el debate definitivamente trataron de llevarlo al punto de criticar su gestión en el Ministerio de Salud Pública, pero recordemos que Daniel Rivera fue el ministro de Salud Pública del COVID. O sea, si nosotros hoy como país se nos reconoce que salimos del COVID rápido, que fuimos una de la economía que primero se recuperó, el turismo que primero se recuperó, mucho de eso, por no decir que todo, recayó en los hombros de Daniel Rivera y de manera particular también en los hombros de la vicepresidenta Raquel Peña. Y el hecho también de, aún sin nada que ganar en el debate, participar. 2, el tema que para mí fue neurálgico fue la defensa y el manejo del doctor Rivera de manera concreta con el tema de salud, y sobre todo con su comprensión sobre los demás problemas que afectan a la provincia de Santiago. Y 3, que ahí yo me quito el sombrero y de verdad que me siento orgulloso de que el Partido Revolucionario Moderno lleve un candidato a senador de su valía, su posición con respecto al tema de las causales. Nada tenía que ganar, todo tenía para perder, mencionando el tema de las 3 causales. Él pudo haberse manejado como se manejó Demóstenes, pudo haberse manejado como se manejó Marino Collante, pero asumió con valentía un tema que en muchas partes del país, sobre todo en sociedades como la de Santiago, que tienen un componente conservador importante, eso le pudo haber costado. Sin embargo, él lo asumió con mucha responsabilidad, que es la forma en la que se asumen las causas, y por eso yo entiendo de manera particular que el ganador de ese debate fue Daniel Rivera. El segundo debate
tenemos a candidatos a senador por el Distrito Nacional, a Guillermo Moreno del Partido Revolucionario Moderno, no sé por qué estoy leyendo esto, y a Omar Fernández por la Fuerza del Pueblo. Como si yo lo estoy leyendo, como si yo no lo supiera. como si el público no supiera, ¿no? Pero en el segundo debate, yo creo que fue un debate más parejo que el primero, sobre todo porque es una plaza donde ha habido competencia. En la actualidad yo debo decir que no hay competencia. ¿Qué tú piensas de esta narrativa que ha desarrollado Omar en el sentido, que la comprendo obviamente, de que es toda una maquinaria tratando de imponer a un candidato y es una especie, según lo que él está manejando, como se está manejando mediáticamente, una especie de David y Goliat, donde todos sabemos que Goliat, al ser el más grande, representa al oficialismo y el pobrecito David chiquitico. Mira, porque Omar no es el hijo de un expresidente 3 times. Yo debo decir algo. A mí me causó mucha risa cuando yo vi que él utilizó el recurso de es como un todos contra uno. Sí, todos contra uno. Pero recordemos que a Omar Fernández lo postulan 3 partidos mayoritarios. Lo postulan 3 candidatos presidenciales. Si debemos hablar de un todos contra uno, estamos hablando de 3 candidatos presidenciales contra uno, que es el candidato presidencial que apoya al candidato Guillermo Moreno. Por ahí se cae la primera teoría del todos contra uno. Bueno, quizá todos contra uno porque ven que David Collado sale, que sale Wellington, que sale Yayo, que sale Carolina. Pero las 4 personas que yo te he mencionado son 4 dirigentes del PRM, del Distrito Nacional, de la circunscripción número 1. ¿Qué tú quieres que hagan? ¿Tú quieres que vayan a Vallaguana a hacer campaña? Tienen que hacer campaña en la demarcación de la que son. Entonces, ese es el temor que genera. El temor que genera es saber que tú estás compitiendo contra una maquinaria electoral como la del PRM, que tiene figuras potables, como las que te acabo de mencionar, que están asumiendo el compromiso que debe de asumir cuando un partido lleva un candidato aliado. Apoyar toda la estructura monolíticamente, sobre todo cuando se tratan de candidaturas uninominales, al candidato por el cual se pactó. Que no fue lo que hizo, y ahí es el problema que tiene grave. No Omar Fernández únicamente, lo tiene Omar Fernández, Cristina Lizardo y donde quiera que ellos llevan candidatura con la Alianza Rescate. Porque el ejercicio de febrero te deja dicho a ti, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Santiago, en el caso de Santo Domingo Norte, en el caso de Santo Domingo Oeste, que donde el candidato era de la Fuerza del Pueblo, el PLD sacaba 15,000 votos en el voto de los regidores y solamente le aportaba 10,000 a la Fuerza del Pueblo, o solamente le aportaba 5,000 a la Fuerza del Pueblo. Es decir, que esa narrativa que se vendió de que no, esta alianza se hizo primero desde la base, luego subió y nos pusimos de acuerdo arriba, no es cierta, porque la base no asume a quienes lo sacaron del poder o a quienes desde el poder lo presionaron, lo apabullaron y lo sacaron de su partido. Ahí en el caso PLD, Fuerza del Pueblo, PLD. Por lo que Omar Fernández tiene un reto y es unificar la fuerza que lo presenta como candidato, que no es el reto que tiene Guillermo Moreno. Por eso él ve el todos contra uno, porque toda la dirigencia del PRM está apoyando a uno, que es Guillermo Moreno, que es el candidato que se dio el Partido Revolucionario Moderno. Carlos, te quiero hacer una pregunta, y perdóname que te interrumpa, pero tú no crees, y es una pregunta que, bueno, yo la voy a hacer. ¿Tú no crees que somos lo suficientemente superficiales para quedarnos sin investigar con la siguiente narrativa? Guillermo Moreno es un oportunista, es una persona que ha estado en contra incluso de este gobierno, que tiene una obsesión con Leonel. Omar es joven, es bonito, tiene carisma. O sea, ¿tú no crees que eso puede, esto que te estoy diciendo, que puede ser lo que el colectivo piensa? No estoy diciendo que sea así, pero es que muchas veces somos tan superficiales como eso, porque el que lee la biografía de Guillermo Moreno y el que lee la biografía de Omar Fernández se da cuenta la distancia que hay. Sí, pero en mira, términos de experiencia de vida. No estoy diciendo que uno es mejor que otro. Estoy diciendo es que ni siquiera son comparables. Están en una contienda por una coyuntura. Porque Rescate RD no terminó de lograr
otra figura en términos de Senado que no fuera descansar en Omar. Pero Omar es una persona realmente muy joven para asumir un reto de esta naturaleza cuando yo todavía no veo los frutos de él como diputado, por muy bueno que sea su trabajo. Y no estoy diciendo que no lo sea, pero yo te digo, él pudo haber continuado su labor de diputado, sacar grandes proyectos y ser todavía merecedor aún más de ser un senador. Porque si él gana la senaduría, ¿para dónde tú crees que él va después? O sea, vamos a tener un presidente, ¿entiendes?, de 38 años, mira, lo cual está bien, no hay ningún problema. Pero ahí, toda esta teoría de que Leonel entiende que él es el salvador del país y de que él se cree especial y mesiánico y que es una cosa que se hereda, ahí entonces ya queda comprobada. O sea, estamos haciendo exactamente el guión. De nuevo, Leonel Fernández está definiendo este país, como lo hizo en el 2020 al separarse del PLD. Mira, yo te diré algo con respecto al tema de Omar. Yo creo que hay cosas que uno no le puede quitar. O sea, Omar es una persona que tiene carisma, una persona joven, y eso definitivamente vende mucho. Y eso le permitió abrirse camino. Yo creo que hay un debate que debe de tenerse sobre sus realizaciones y sobre sus logros en la Cámara de Diputados, que mucho queda en el aire. Yo creo, siempre voy a preferir, sobre todo quienes hemos decidido tener la política como oficio y como vocación, preferimos a los políticos de causa que a los políticos que parecen, o a los candidatos que parecen ser un producto mercadológico. Y por eso, para mí es un orgullo que el PRM lleve a don Guillermo Moreno, porque yo nunca milité en Alianza País. Y Guillermo Moreno era un profundo crítico del PRM y un profundo crítico de los demás partidos, porque entendía que como partido emergente tenía un camino. Sin embargo, a pesar de que fuera un profundo crítico, siempre le reconocía a Guillermo Moreno su trayectoria, su labor, que siempre estuvo al servicio de los mejores intereses de la República Dominicana, y este no es la excepción. Pero hay mucha gente que entiende que Guillermo Moreno es un error por parte del PRM, y es un error que nos está saliendo caro. Esa es la narrativa que hay también. Y lo otro es que el Guillermo Moreno que yo conocía, que iba contra todo el mundo, aguerrido, o sea, gallito, para decirlo como en buen dominicano, yo no lo estoy sintiendo, Carlos, no en el debate. Mira, lo que pasa es que no se necesita siempre ser de esa forma. Y yo creo que hay que entender también los roles que uno tiene que jugar en cada momento. Yo en ocasiones y en otros espacios en los que participo soy más aguerrido con el discurso. Ahora, analizándote el escenario político, debo de ser más objetivo y por eso soy más parco. Lo mismo pasa con Guillermo Moreno en otros espacios. Hay quienes dicen que bueno, Guillermo Moreno solamente sale cada 4 años. Lo que pasa es que es difícil para usted, que compite contra una maquinaria como la del PRM, como la del PLD, como la de la Fuerza del Pueblo, como la del PRD, el Partido Reformista, que reciben fondos del Estado y reciben mucho fondo, cuando tú lo comparas con un partido como Alianza País, que puede durar 4 años trabajando, pero que no tiene la misma exposición que tiene, por ejemplo, el hijo del dueño de un partido, el hijo del presidente de un partido, en el caso de Omar Fernández. Sin embargo, yo creo que Omar Fernández ha sido un producto que se ha mercadeado demasiado, y ese exceso de mercadeo exige también que hace que la propia sociedad le exija resultados. Claro. Yo pudiera decirte. Claro, si él gana, ya él sabrá si es una bendición o si eso termina enterrándolo, porque él va a tener que responder. Ahora en lo inmediato debe de hacerlo. Omar Fernández debería de salir ahora a las calles y empezar a decir, miren, que como diputado yo hice esto, y esto se materializó. Porque al final hay aspectos como el proyecto de ley que declaraba, el proyecto de resolución que declaraba de necesidad nacional o de urgencia nacional el tema de las toallas sanitarias para que salieran y no pagaran impuestos, nunca pasó de la comisión porque nunca se depositó un informe de impacto fiscal. Lo mismo pasaba cuando se hacen ese tipo de ejercicios, cuando Domingo Contreras va junto con Omar Fernández, va a la Cámara de Diputados y deposita un proyecto de ley para que el IPI no vaya a
a los fondos nacionales, sino que vaya a los fondos de la alcaldía, tiene que decir entonces lo que se cubría con eso en las finanzas públicas, ¿con qué se va a cubrir? Tiene que llevar un informe de impacto fiscal que no se ha hecho. Entonces eso te deja dicho que se está accionando únicamente detrás de resultados mercadológicos y no de la conquista real de ciertas luchas y de ciertas causas. Y por eso yo respeto mucho a Guillermo Moreno, y por eso yo entiendo que es un lujo para el Partido Revolucionario Moderno llevar, y sobre todo para la República Dominicana, tener un legislador del nivel de conocimiento de Guillermo Moreno. Sí, es que la gente no entiende, o sea, porque es que la gente con la capacidad de formación que porque es que la gente se queda con una narrativa que es muy superficial, porque usted puede votar por quien usted quiera, pero investigue, por lo menos investigue. Tenemos una llamada. Sí, buenas. Buenas tardes, Norian, te habla José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Sí, buenas tardes, José, ¿cómo estás? Muy bien, hace día que no te llamaba. Sí, es verdad, porque, es cierto. Hoy me encuentro muy interesante este invitado que tienes. ¿Me puedes repetir su nombre, por favor? Carlos. Porque solamente estaba escuchando sus alegatos. Carlos Hernández. ¿Tú lo puedes escuchar, Carlos? Hola, señor. Sí, te está saludando. Hola, hola. Él llama desde Estados Unidos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Mira, me gustaría... estaba escuchando las opiniones de ustedes, las respeto bastante. Sin embargo, yo quisiera recordarles a ustedes, hoy estamos a 24 de abril, hoy se celebra una fecha muy importante para la República Dominicana, pero no se lo menciono por eso, lo menciono para que el día de las elecciones, y después lo invites, Marian, y recuerden estas palabras. El mismo voto de castigo que le dieron al PLD, y que fue el que impulsó el triunfo de Abinader, es el mismo voto que le van a dar a Guillermo Moreno. Es un voto de castigo que por la imposición que entiendo que están, primero lo impusieron por encima de otros compañeros del PRM, porque yo me pregunto si es que en el PRM, habiendo tanta sangre joven, tanta sangre interesante, que no podían elegir una propia persona de su partido para competir contra Omar. Y segundo, Omar tiene muchísima más ventaja, independientemente de que yo no apoye la gestión de su padre, pero yo no estoy votando por su padre en las elecciones senatoriales, es por Omar. Y Guillermo Moreno ha basado su narrativa, como le gusta utilizar a Mariana esa palabra, en contra de Leonel. No es contra de Leonel que tú estás compitiendo en el Senado, es contra Omar Fernández. ¿Es cuánto? Ok, gracias, José. Sí. Debo decir... Respóndele ahí. Debo decir que yo creo que son escenarios totalmente distintos. O sea, recordemos el nivel de hartazgo que había en el año 2020 y recordemos sobre todo de manera concreta que a nosotros se nos conculcó el derecho a elegir y que la población salió a votar en contra de eso. Eso no está pasando ahora. Ahora se están presentando dos candidatos. Un candidato con una buena estrategia de marketing que ha logrado posicionar algunos aspectos, como el aspecto de que la narrativa de Guillermo Moreno es en contra de Leonel Fernández, que no es así. La narrativa de Guillermo Moreno es en contra de la corrupción. Lo que pasa es que hay palabras que la sociedad le pone cara y le pone nombre de inmediato. Exacto. Por el ejercicio que hayan tenido esa persona a lo largo perdóname, de su Carlos, pero es que tú estabas diciendo algo súper importante. O sea, uno de los proyectos más conocidos de Omar Fernández era el quitarle los impuestos a las toallas sanitarias, y él acaba de decir que eso no se ha concretado. Entonces, lo que Carlos está tratando de decir es: ¿bajo qué esquema es que se están sacando los proyectos? ¿Bajo un esquema de lo que a mí me beneficie en términos de imagen, en términos de mi trayectoria política, o bajo una realidad? O sea, bajo una realidad. Porque hay que decir que Guillermo Moreno fue fiscal de Leonel Fernández durante un año, creo. Sí, lo cancelaron. Exacto, ¿por qué lo cancelaron? Mira, él ha hablado de ese tema en varias ocasiones y él ha dicho que lo cancelaron por la persecución que él tenía de ciertos temas de corrupción. A él lo llamaron varias veces de Palacio, según lo que él mismo ha relatado, para que parara algunos expedientes. Él dijo que no, y creo que a los 2 meses de él haber asumido ya había el rumor de que lo iban a cancelar. Incluso él dice que él le decía siempre a su secretaria, a su asistente, que no le dejara nada en la mesa, por si lo cancelaban, él no tenía que ir a buscar las cosas, sino que él se quedaba mejor en su casa. Pero miren, independientemente de todo eso, y yo a Omar le respeto mucho a pesar de las diferencias, que tengo más diferencias políticas que partidarias con él,
porque hay algunos aspectos que yo definitivamente no me cabe en la cabeza que un joven pueda estar sustentando, sobre todo políticas públicas sobre la base de eso. Yo entiendo que súper conservador. Si bien es cierto que hay un voto conservador importante que la persona quieren tratar de captar y que Leonel Fernández siempre lo ha tratado de hacer luego de la muerte de Joaquín Balaguer, no menos cierto es que hay realidades que se imponen y que a veces cuando uno hace algunos planteamientos propios del conservadurismo, se habla desde los privilegios, porque a veces es muy fácil tú decir, hablar de aspectos como la eutanasia, hablar de aspectos como las propias causales y decir, bueno, pero yo prefiero que sea un milagro, yo creo en los milagros y yo se lo dejo a los milagros, y las políticas públicas no se pueden elaborar desde los milagros, y a pesar de que yo soy una persona de fe, no se pueden elaborar desde la fe, porque las cosas pasan y frente a esas cosas que pasan hay que accionar en políticas públicas. Por eso, de manera particular, en ese caso del debate, yo creo que hubo dos planteamientos que hizo Omar Fernández, tanto el de que era todos contra uno, yo te acabo de demostrar que no era así, y el otro de que se estaba tratando de sembrar cizaña entre él y su padre. Y si algo yo he dicho, y quienes me siguen saben que ha sido así, desde que empezaron a hacerle una campaña a Omar en diciembre, porque tú eres hijo de Leonel, yo dije, señores, respeten a Omar como candidato independiente. Ahora, si yo te hago una pregunta a ti, que eres candidato a senador, y que la pregunta es sobre la gestión de gobierno de tu candidato a presidente, tú no te puedes sentir aludido, porque ese es tu candidato a presidente. No solo eso, Carlos, y nos tenemos que ir a la pausa, y ya venimos con el debate el debate que fue anoche de las vicepresidentas, pero no solo eso, o sea, estratégicamente el juego de Omar es, sí, yo no me avergüenzo de mi papá, pero yo me distancio del político, o sea, yo lo dije en la Super 7, y yo me grabé y subí el video y puse el video a correr, porque esa es la verdad. Esa es la verdad, y yo invité a Omar, lo he invitado varias veces a este espacio con todo el respeto para hacerle esa pregunta, porque nadie le pregunta a él sobre eso. Él se está distanciando del papá políticamente, porque de lo contrario fuera otro tipo de abordaje. No lo ponga del papá, él se está distanciando del candidato a presidente de su partido, que no tiene el nivel de simpatía que Omar ha concitado en ciertos espacios. Fácil y sencillo. Ahora, que sea su papá, que sea su primo, y ese es un tema particular. Yo como contrincante atacaré las debilidades que tú como candidato tienes. Y una de las mayores debilidades que tiene Omar Fernández es que es postulado por un partido como la Fuerza del Pueblo, que también postula a una persona de la cual hay mucho cuestionamiento en la sociedad. Entonces, yo te puedo cuestionar sobre el candidato que tú como partido estás presentando a la presidencia de la República, y no me puedes hablar por un lado de desarrollo, de educación, claro. Si por otro lado me estás presentando un candidato que cuando tuvo la responsabilidad del 4% para la educación gobernó 8 años sin darlo. Entonces ahí hay que hacer una diferencia clara para evitar entonces que se establezcan narrativas como la que se buscó establecer, de que se quería sembrar cizaña entre el padre y el hijo. No, si se sembró algo, fue la duda de si estaba o no estaba orgulloso de tener el candidato presidencial que llevaba su partido. Así es. Y eso definitivamente quedó en el aire y no se pudo responder. Por eso, y ahí antes de irnos a la pausa, terminar con la sentencia, de que para mí Guillermo Moreno ganó el segundo debate, por eso, y también porque hay aspectos como la pregunta sobre el Código Procesal Penal, que al parecer Omar Fernández no la entendió bien, y cuando se refirió al Código Procesal Penal hablaba del Código Penal. Entonces yo creo que ahí fueron algunos aspectos que debo decir que si el debate se definiera de forma y fondo, en forma ganó Omar, en fondo ganó Guillermo, y al final los sesudos, las personas con conciencia, votan más por el fondo que por la forma. Es buenísimo. O sea, mira, tú acabas de resumir la razón por la que tú estás aquí. ¿Sabes las veces que yo he dicho, Carlos? Es que yo tengo mucha sintonía contigo, que este es un país de forma y no de fondo. Yo espero que esté cambiando, pero este es un país donde la forma es más importante que el fondo, como la gente se ve. Y por eso es que la gente hace tantas cosas
cosas para tener el carro X, para tener la ropa X, para verse de tal manera, porque es una sociedad de forma, no una sociedad de fondo. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y ahí es donde está la asignatura pendiente de la educación. Una educación en estructura de valores, en conocimiento, académica, que resalte, que sobresalga el mérito, el ser persona antes del tener. Vámonos a la pausa y ya regresamos. No pongas el amor en pausa.